que estamos grabando esta sesión y tendréis, cuando termine la sesión os voy a mandar a vuestros correos electrónicos, suponiendo que os habéis apuntado, si alguien está aquí pero no se ha anotado a la sesión, sino que está porque alguien le ha pasado el enlace, etcétera, y le interesa tener la sesión, por favor me escribís un correo a maria@cuentosparacrecer.org o me dejáis vuestro correo electrónico también en preguntas y respuestas, porque os voy a mandar a vuestros correos electrónicos la grabación y la presentación que voy a compartir. ¿De acuerdo? ¿Todo claro a nivel de funcionamiento? Ahora sí, a través del chat. ¿Todo claro? Venga, pues vamos allá. Gracias por contestar. Vamos allá. Hoy vamos a hablar de la parte de materiales Montessori. Y en esta parte, lo que vamos a ver hoy, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poco del marco conceptual, para los que no estéis familiarizados con la metodología Montessori, vamos a hablar de quién es María Montessori, quién era María Montessori y qué es lo que aportó al mundo de la educación. En segundo lugar, vamos a hablar brevemente del cronograma que propone el método Montessori en relación a la adquisición de la lectura. Y por último, ya vamos a ir a hablar directamente de los materiales que propone para el inicio de la escritura y para el inicio de la lectura. Hoy no vamos a hablar de habilidades prelectoras, no vamos a hablar de aquellos materiales para trabajar las áreas prelectoras, todo, y que Montessori es una metodología que trabaja mucho las áreas prelectoras. Hoy no vamos a hablar de ello y vamos a hablar del inicio del proceso en la escritura y la lectura, entendiendo que los materiales que voy a compartir hoy necesitan haberse hecho un trabajo previo antes de entrar en estas áreas, ¿de acuerdo? ¿Quién era María Montessori? Pues María Montessori era una persona adelantada a su tiempo, era una persona extraordinaria, una persona muy curiosa, una persona con múltiples intereses y también con un afán de conocimiento importante. María Montessori nace en agosto de 1870 en Italia y muere en el 1952 en los Países Bajos. Muchas veces me preguntan, Montessori es un método muy innovador, y yo siempre les digo, les hago referencia a los años a los que vivió Montessori. Por tanto, no estamos hablando de algo de hace 2 días, sino hace unos cuantos, ¿no? Ya. María Montessori fue la primera mujer que se licenció como médico en Italia, por eso decía que fue una persona que fue muy adelantada a su tiempo, pero además también tuvo estudios de pedagogía, de psiquiatría, de filosofía, antropología, biología, por tanto una auténtica humanista, ¿no? En el sentido literal de la palabra. María Montessori, como os digo, se graduó como médico y justo cuando terminó la carrera se unió a una investigación, un equipo de investigación en la clínica, en la Universidad de Roma, relacionado con el área de la psiquiatría. Y en este contexto, María Montessori entra en contacto con un grupo de niños que presentaban algún tipo de retraso, y ella queda cognitivo, y ella queda muy impactada en la manera como estos niños son tratados y la manera como estos niños quedan sin estimulación y nadie sabe bien qué es lo que hay que hacer con ellos, y por decirlo de alguna manera quedan apartados del sistema. Y pensando qué es lo que podría funcionar con este público, ella empieza a estudiar la obra de Rousseau, de Pezzalotti, de Froebel principalmente. Y Froebel fue en 1837, había fundado una pequeña escuela, en aquella época una innovación radical en la que había propuesto el uso del juego como principal vector de aprendizaje. Y Froebel había arrancado toda una dinámica alrededor del aprendizaje lúdico a través del juego. María Montessori queda súper interesada por estos estudios, y no será hasta unos años más tarde, cuando le encargan dirigir la escuela ortofrénica, que ella empieza a aplicar y a desarrollar
las enseñanzas de Frebel en lo que será la semilla de lo que hoy conocemos como el método Montessori. La escuela ortofrénica estaba dirigida a estos niños que presentaban algún tipo de retraso cognitivo y los resultados de todas las dinámicas y todas las metodologías que María Montessori puso en marcha dieron un resultado increíble y fueron muy divulgadas, muy estudiadas, etc. Y en este contexto se le encarga a María Montessori crear la primera casa dei bambini. La primera casa dei bambini nace en el contexto en el que un determinado grupo social, las mujeres empiezan a incorporarse de manera masiva al mundo laboral y aquellos niños que tradicionalmente se quedaban, pensar que la escuela en aquella época empezaba más tarde, y aquellos niños que se quedaban, no estaban aún escolarizados y típicamente se quedaban en casa con sus madres, empiezan a necesitar algún tipo de apoyo y en este contexto se le encarga a María Montessori esta casa dei bambini para aquellos niños que aún no estaban escolarizados y por tanto estamos hablando de una educación hasta los 6 años. Y es aquí, en esta casa dei bambini, donde María Montessori acaba de desarrollar todo lo que hoy conocemos como la metodología Montessori. Por esto, esta es una etapa, todo y que el método Montessori se ha alargado más allá de la educación infantil, es un método que nace en la educación infantil. Normalmente muchas metodologías nacen más arriba y crecen hacia abajo, en este caso es al revés. Nacen en la educación infantil y crecen hacia arriba y por tanto hay un gran análisis, mucha observación y mucho énfasis en los años iniciales, ¿no?, de la vida de los niños como años clave de alguna manera para adquirir una serie de habilidades que van a activar más tarde. Ahora sí que os voy a pedir un pequeño ejercicio para que me gustaría que hicierais. En esta parte os voy a lanzar una votación en unos segundos. Simplemente me gustaría que activáramos aquello que sabemos sobre el método Montessori. El método Montessori creo que todos hemos oído hablar muchas veces sobre él, pero corren muchas, digamos, verdades a medias y muchas, digamos, cosas que creemos saber, pero que no sabemos muy bien de dónde vienen. Me gustaría, por tanto, que reflexionáramos 30 segundos sobre ello. Os lanzo una pequeña votación y os animo a que cuando aparezcan vuestras pantallas le deis a la votación. Venga, ahí va. ¿Qué sabemos de Montessori? Os tiene que aparecer una opción de votación. ¿Os aparece? Veo que no estáis votando. A ver, si me contestáis vía chat. Vale, ya veo que votáis. Ya os aparece poco a poco. Venga. Venga, 5 minutos más, 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Finalizamos la votación.
La primera pregunta era, ¿Montessori es un método muy innovador? El 75% habéis contestado que sí. La segunda pregunta era, ¿Montessori es una metodología muy costosa de aplicar porque necesita materiales? El 79% habéis contestado que no. Montessori es más que una metodología. El 86% habéis contestado que sí. El método Montessori de lectoescritura es una metodología global. Ahí hay bastante empate. El 54% habéis dicho que sí. El método Montessori no funciona con todos los niños y el 79% habéis contestado que, a ver, perdona, que es falso. Os comparto los resultados para que vosotros también los veáis. No voy a decir nada, hay algunas cosas en las que estoy absolutamente de acuerdo, otras en las que no estoy de acuerdo, pero vamos a avanzar un poco más y luego os lanzo otra vez la votación a ver si hemos variado algunos resultados. Venga, vamos allá. Decimos que el método Montessori en su época revolucionó los parámetros de la educación y todo, que yo creo que no podemos hablar de que Montessori sea innovador, porque estamos hablando de que María Montessori nació en el 1870, es decir, de innovación poca. Es que podemos decir que lo que ella propuso aún no ha sido superado, pero más que hablar de innovación, podemos hablar de, en su época, revolucionó los parámetros de la educación en muchas áreas, aún no hemos sido capaces de superarlo y de asumir realmente todo aquello que nos dijo. ¿Qué es lo que nos dijo? Propuso varias, y de hecho toda su metodología, todos los materiales se basan en estas 5 grandes áreas, y por esto cuando nosotros decimos que el método Montessori no es un método, es mucho más que un método, es una filosofía, es una manera de entender en el fondo la relación entre adultos y niños, es una manera de valorar la infancia. Estoy de acuerdo con todos aquellos que habéis dicho que el método Montessori es mucho más que una metodología, es una filosofía. ¿Qué es lo que propone esta filosofía? Primero de ellos, el niño es el centro de su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir que el niño es el centro? El niño es el centro quiere decir que entender que el aprendizaje es un aprendizaje que no va de fuera adentro, sino que va de dentro a fuera. Y por tanto, yo debo ser el centro de mi propio aprendizaje. Y esto implica entender de verdad, porque esto es algo en lo que prácticamente todo el mundo dice y muy poca gente practica, porque tendemos delante de un aula a querer que todos vayan igual, y cuando entonces dices, no era el centro, no era único, no necesitamos respetar el proceso. Sí, pero claro, es que el año que viene tiene que saber hacer esto, ¿de acuerdo? Montessori entiende de verdad que el niño es el centro del aprendizaje y entiende, por tanto, que como personas, no somos robots, sino que cada uno es único, cada uno tiene su propio proceso y cada uno tiene su propio nivel de maduración. Y por tanto, los materiales que propone, muchos de los materiales que propone y de las oportunidades y de los ambientes de aprendizaje que genera, tienen varias lecturas, tienen distintas maneras de enfocarlos en función del momento en el que está cada niño. Además, Montessori propone espacios de aprendizaje en la que dentro de estos espacios hay distintas áreas, hay distintas actividades y el niño decide dentro de estos espacios que están pensados para el aprendizaje, qué es lo que quiere hacer o con qué material quiere trabajar. Pero todos los materiales y todo el espacio es parte del aprendizaje. Por tanto, hay un punto importante también de entender y de respetar su propio ritmo, que Montessori, a través de estos materiales que presentan distintas opciones, luego veremos algunos ejemplos, se trabaja muy bien. En segundo lugar, entiende que aprendemos aquello que queremos aprender y, por tanto, la motivación por aprender es básica. Si no quiero aprender a leer, ya me puedes presentar 2.000 millones de actividades, de cuentos maravillosos, de juegos de palabras, no voy a aprender. Porque para ello necesito querer aprender. Y la motivación por el aprendizaje es importantísima y es muy trabajada en el método Montessori.
Seguramente los que habéis contestado que el método Montessori es una metodología global, estabais pensando en esto, en la motivación. Pero, y estoy de acuerdo, el método Montessori es un método que trabaja muy bien la motivación, pero en el caso de la lectoescritura no es un método global. Es un método sintético. Es un método que enfoca, el foco de atención se hace en la síntesis de las partes. No se hace en la palabra como un todo. Nunca trabaja la palabra como un todo el método Montessori, sino que trabaja sobre las partes que construyen las palabras. Luego lo vemos. En tercer lugar, aprendemos a través de la acción. Aprendemos manipulando, aprendemos jugando, aprendemos, no solo aprendemos escuchando y sentados, sino que el movimiento forma parte de nuestro propio desarrollo. De hecho, es una necesidad cerebral el movimiento y también lo es la experimentación. Por esto veréis que cuando hablemos de materiales, y hoy no tanto, porque se da más en los de la etapa anterior, que hoy no vamos a hablar en concreto, pero nos habla muchas veces, no trabaja sobre tarjetas, sino que trabaja sobre objetos, esta parte de esta conexión mano-cognición tan importante. En cuarto lugar, el aliento. Y el aliento es básico. Si la motivación es básica, si querer aprender, estar motivado por el aprendizaje, estar conectado con el aprendizaje es básico, el aliento es la otra pata. El aliento en materia de educación es, si hiciéramos un símil con la comida, digamos con una planta para crecer necesita nutrientes y agua. El aliento es el agua de la educación. Y el aliento no tiene nada que ver con el elogio, no tiene nada que ver con la alabanza, no tiene nada que ver con decirte constantemente muy bien. Hemos hablado en alguna sesión, vamos a montar alguna sesión para hablar específicamente de aliento, pero creo que hemos hablado además en los talleres que hacemos de los cursos, siempre hacemos una sesión sobre aliento, porque el aliento es básico, tener claro qué es el aliento y tener claro que el aliento es aquello que me impulsa y es básico para el aprendizaje. Y por último, y no menos importante, trabaja el error como fuente de aprendizaje. En los sistemas tradicionales de educación, el error siempre es estigmatizado. Esto está mal, por tanto, suspendes el examen. Esto está mal, por tanto, te pongo un 0. Esto está mal, ¿no? Y aprendemos que el error es algo a lo que hay que evitar a toda costa. Sin embargo, nadie nos enseña de manera proactiva que el error es fuente de aprendizaje. Nadie nos explica, nadie nos ayuda a entender que de nuestros errores en realidad es de donde aprendemos, es de donde construimos. Nadie nos dice que equivocarse es humano, que forma parte del proceso de aprendizaje. Cuando somos bien pequeños y empezamos a intentar andar, el primer día que decidimos que queremos andar, no nos levantamos y andamos. No, tenemos un proceso. Nos levantamos, lo intentamos, nos caemos, por tanto, erramos y nos volvemos a levantar, etcétera, etcétera. Cuando aprendemos a ir en bicicleta, igual. Cuando aprendemos cualquier cosa, el error forma parte del proceso de aprendizaje. Y en los sistemas educativos tradicionales es sistemáticamente estigmatizado. Y muchas veces generamos miedo al fracaso, miedo al error. Y esto a veces no nos deja avanzar. En Montessori tiene muy claro la metodología Montessori que el error nos ayuda a aprender, nos impulsa a aprender. Por esto los materiales Montessori llevan, la mayor parte de ellos, autocorrección, porque es el niño quien se corrige a sí mismo. Y esto es importantísimo y es algo que creo que entender, creo que abogar un poco por la cultura del fracaso y entenderme bien qué quiere decir cultura del fracaso, no quiere decir empujar a los niños a equivocarse, sino todo lo contrario, enseñar a los niños a equivocarse. Hay una de las cosas, haciendo un pequeño paréntesis, nosotros en los temas de educación emocional, cada vez que hemos publicado, que hemos hablado sobre frustración, es un boom, ¿no? de visitas, de lecturas al blog, etcétera, etcétera. Y esto porque es muchas veces, y es una de las cosas que nos hacéis llegar más, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar la frustración? Al final la frustración es una mala gestión del error.
es una mala gestión de aquello que no me sale como yo quiero. Y una de las personas que más ha hablado sobre este tema, más ha teorizado sobre este tema, es Carol Dweck, que es la creadora, digamos, la impulsora de una teoría que se llama mentalidad de crecimiento, growth mindset. Y Carol Dweck nos dice que las personas que tienen mentalidad de crecimiento, que son aquellas personas que al final tienen más papeletas para conseguir sus objetivos, son aquellas personas que entienden que el error es una condición temporal y que al revés, que el error nos acerca un poquito más al éxito, a conseguir aquello que queremos y que nos ayuda a mejorar. Este proceso de entender que el error es una fuente de aprendizaje es importantísimo hacerla, porque al final siempre pongo el mismo ejemplo de las olas, ¿no? No podemos parar el mar y hacer que siempre esté en calma para que cuando nuestros niños salgan, ¿no? puedan navegar, digamos, con el mar en calma, sino que al final hay que enseñarles a surfear las olas, ¿no? No podemos pararlas, tenemos que enseñar a surfearlas. Pues al final el error es parte del proceso, no podemos evitarles el error, sino que tenemos que enseñar a construir sobre este error. Y Montessori trabaja muy bien esta idea. Por tanto, al final lo que busca en este auténtico protagonista del proceso de aprendizaje, con muchos materiales de autoaprendizaje, y además estos materiales de autoaprendizaje son manipulativos, aprendo haciendo, y además son entornos preparados para el aprendizaje, más que un material en sí, es un entorno preparado para el aprendizaje en el que yo puedo decidir, yo niño tengo capacidad para acabar de decidir hacia dónde quiero dirigirme, y aquí está también la construcción de la motivación, y buscando todo ello fomentar la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de decisión, el desarrollo de la voluntad, la autodisciplina. Es decir, va mucho más allá de enseñar a leer, enseñar a sumar, etcétera, etcétera, sino que busca preparar personas, busca desarrollar a la persona y además transmitir una serie de conocimientos. Veamos ahora cómo se relaciona el método Montessori con la lectura, cómo aterriza todo esto en esta área concreta del aprendizaje de la lectura. Antes os he preguntado si el método Montessori era un método global y me habéis dicho, ahí teníais dudas, ¿no? Pero un 54% creo recordar que me habéis dicho que era un método global y yo os digo que no es un método global. ¿Cómo funciona y cuáles son los pasos que propone Montessori en relación al aprendizaje de la lectura? Propone un inicio que además arrastra durante toda la etapa muy claro de fomento del lector y de motivación por la lectura. Y es por esto probablemente que me habéis contestado, los que habéis contestado el método global pensabais en esta motivación. Pero propone una fase importantísima y muy extensa de trabajo sobre habilidades prelectoras. Trabaja mucho toda el área de conciencia fonológica, trabaja la rima y trabaja toda el área de conciencia de fonema, concretamente. Una vez hay un determinado nivel de conciencia de fonema, trabaja también la correspondencia grafía-fonema y paralelamente trabaja también todo el área del desarrollo del lenguaje. Por tanto, tiene unas habilidades prelectoras sintéticas que van a entender cómo se construyen las palabras, cómo se construyen para poder activar después, que son las habilidades que voy a necesitar activar cuando empiece a leer. Después propone el inicio, en primer lugar, de la escritura. Propone la escritura a dos tiempos, un inicio de la escritura a través de un material manipulativo y un inicio de la lectura posteriormente a través de estos materiales de escritura. Y por último, propone la escritura manuscrita. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, no vamos a ver toda la área de habilidades prelectoras, esto hoy no lo vamos a ver, lo hemos visto en alguna otra sesión. Hoy nos vamos a centrar en ¿qué? Nos vamos a centrar en el inicio de la escritura, en el tiempo 1 de la escritura y en el inicio de la lectura, y voy a ir compartiendo algunos materiales que propone Montessori, ¿de acuerdo?
¿Cuál es el cronograma para que tú tengáis de manera, digamos, de manera completa? Vale, a ver, hago un pequeño inciso. Hay alguien que me está levantando todo el tiempo la mano y me salen todo de alertas aquí, ¿vale? Entonces, si tenéis preguntas, insisto que quizá lo he dicho al principio y no habíais llegado todos, os pido por favor que pongáis vuestras preguntas en preguntas y respuestas. Entonces, yo voy a hacer toda la sesión del tirón y cuando termine me voy a dirigir a preguntas y respuestas y las voy a ir contestando, ¿vale? ¿Sí? Y si tenéis algo súper urgente que queréis comentar, podéis comentarlo a través del chat. Gracias. Vale. Da igual. Ajá, no paramos. Vale. Esto sería el cronograma completo. Iniciaríamos con el área del lenguaje, con la lección en 3 periodos. Después trabajaríamos el juego del sonido, que es toda el área de fonología, y trabajaríamos también aquí toda el área de conciencia de rima, con la cesta de las rimas, las tiras de rimas, etcétera, etcétera. Una vez tenemos un determinado nivel fonológico, empezamos con las letras rugosas para trabajar correspondencia, grafía, fonema. Y una vez ya tenemos un determinado nivel de fonología y de correspondencia, grafía, fonema, iniciamos la escritura a través de las letras móviles, ¿de acuerdo? Y paralelamente, una vez tenemos un determinado nivel de escritura, iniciamos ahora sí la lectura con las cajas de lectura y otras actividades que veremos hoy. Y una vez ya tenemos arrancada toda el área de lectura, sí que empezamos, movemos el foco de atención hacia la escritura manuscrita con las pizarras para trabajar las grafías y el trabajo también de toda el área de las cajas de gramática, etcétera. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? La sesión de hoy vamos a ver la escritura y vamos a ver la lectura. No vamos a ver ni las áreas preparatorias ni la escritura manuscrita, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedar por un tema de tiempo, no podemos verlo todo. En el curso vemos todo. En el curso tenemos 2 cursos. El curso 1 vemos hasta lectura y el curso 2 vemos la segunda parte de la lectura y la escritura manuscrita, ¿de acuerdo? Venga, ahora os pido otra vez os voy a pedir que volvamos a votar. A ver si hemos cambiado un poco los porcentajes, ¿vale? Relanzo votación. Ven. Relanzada. Vale, venga, ya habéis votado más del 75%. Vamos a dejar 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos la votación. Venga. El método Montessori es un método muy innovador. Hemos preguntado y en esta ocasión el 63% me habéis dicho que era falso. Un 37% me habéis contestado verdadero. Probablemente las 2 respuestas sean verdaderas, es decir, no es un método nuevo. Innovador lleva a la idea de que es algo etimológicamente, además de que es algo nuevo. Montessori no es una metodología nueva. Muchas veces me dicen, Montessori funciona. Montessori es una metodología que lleva muchos años en marcha, muchísimos años en marcha, y es una metodología que está validadísima y que hoy además
a nivel de neurociencia sabemos que está validadísima. Por tanto, yo no diría que es innovadora, lo que sí que diría es que la propuesta Montessori sigue siendo una propuesta rompedora. Es decir, imaginar desde el 1870 hasta hoy en día lo poco que han cambiado los sistemas educativos para seguir teniendo la duda de si es una metodología innovadora o no. Es decir, la educación en muchas veces, bueno, creo que le cuesta, en general es un sector al que le cuesta el cambio, que está, y por otro lado, está altamente impactado por el cambio social, pero le cuesta el cambio muchas veces, se generan muchas dinámicas y hay mucha resistencia al cambio. Por tanto, muchas de las cosas que propuso Montessori siguen sonándonos aún hoy en día como muy innovadoras. Segunda, Montessori es un método costoso de aplicar porque necesita materiales. El 88% habéis contestado falso, es falso. Los materiales, Montessori propone muchos materiales y muchas propuestas, pero estas propuestas ni siquiera de hecho, hay algún material base, como puede ser un alfabeto móvil, que es un material base que lo podéis comprar o lo podéis fabricar, o luego propone, por ejemplo, estrategias como las acciones, las tarjetas de nomenclatura, etcétera, etcétera, que son cosas que tenéis que fabricar, con lo cual no se trata de comprar, sino de conocer y fabricar. El tercero, metodología, Montessori es mucho más que una metodología. En esta ocasión me habéis dicho el 91% que sí, y estoy absolutamente de acuerdo. Montessori es mucho más que una metodología. El método Montessori de lectoescritura es una metodología global. Ahora sí, el 85% de vosotros habéis contestado falso. Versus, ¿os acordáis? Que os decía que estaba 50-50, digamos 50-50, y ahora sí. El método Montessori no funciona con todos los niños, falso. El método Montessori, esto es falso, ¿por qué? Porque entiende que el niño es el centro de su propio aprendizaje. Y me da igual qué tipo de niño. Y mirar de qué fuentes bebe Montessori, de dónde nace Montessori, de dónde creó Montessori esta metodología. De la escuela ortofrénica y por tanto nace. Sus bases se sustentan en niños que presentaban algún tipo de retraso cognitivo. Por tanto, funciona. Y como está pensado para ti, exclusivamente para ti, para acompañarte, para que vayas a tu ritmo, etcétera, etcétera, funciona absolutamente con todos. Con aquellos que van más rápido, que necesitan más, y con aquellos que van más lentos. Porque verdaderamente, como trabaja con materiales de autoaprendizaje, y busca la autonomía, y busca la autocorrección, etcétera, etcétera, es una metodología que nos funciona con todos, absolutamente con todos. Muchas veces me dicen, ostras, mi hijo tiene dislexia, ¿le puede ir bien Montessori? Sí, respuesta, sí, le puede ir muy bien Montessori, porque además es una metodología que trabaja sobre las habilidades prelectoras, que muchas veces las metodologías globales se olvidan y que tanto necesitan todos, y en especial los niños, por ejemplo, que tienen dislexia. ¿De acuerdo? Os comparto los resultados para que también los veáis. Sí, para niños con respuesta para todos, respuesta a Alejandra, que me contactas por el chat. Vale, vamos allá. Dejo de compartir y vamos a avanzar un poquito más. Venga. Vamos a hablar, ahora sí, vamos a entrar en los materiales, porque el tema de hoy eran materiales. Y vamos a entrar, os he dicho que nos vamos a saltar toda una parte, ojo, y esto es importante que lo tengáis claro, que esto no es en un primer momento de iniciar el método Montessori, empezaríamos aquí, pero sí que en la activación, digamos, de la escritura y la lectura, empezaríamos aquí. Es decir, trabajamos bien las habilidades prelectoras, conciencia fonológica, correspondencia, grafía, fonema y desarrollo del lenguaje, y luego entramos en el inicio del proceso lectoescritor. Y la primera aproximación, el primer inicio, es la escritura. La escritura es un proceso cognitivamente mucho más fácil que la lectura. ¿Por qué? Cuando yo escribo, ¿qué hago? Cuando yo escribo, pienso aquello que quiero escribir.
analizo las partes fonológicas de la palabra. Imaginaos que quiero escribir la palabra mesa, pienso mesa, a. Luego tengo que recordar esta qué forma gráfica tenía y una vez tengo claro, construyo la palabra. Pero es un proceso outside in, viene de dentro y proyecta hacia afuera. ¿Cómo funciona la lectura? La lectura es un proceso inside out, está afuera y tengo que decodificar, tengo que buscar el sentido dentro. ¿Cómo lo hago? Yo pienso, no sé lo que me están diciendo, veo la palabra impresa, veo la palabra mesa y ¿qué tengo que hacer? Veo la palabra mesa, tengo que reconocer la grafía, tengo que producir la fonología de esta grafía, y luego tengo que componer fonéticamente esta palabra y luego tengo que acceder al significado. Es más difícil leer que escribir. Esto, que es más difícil leer que escribir, hace que el método Montessori, la primera aproximación es a través de la escritura. Pero, ¿qué es lo que busca este tiempo 1 de escritura? Este tiempo 1 de escritura busca consolidar el proceso cognitivo, no busca el trabajo sobre la mano, sobre la escritura manuscrita. ¿De acuerdo? Desliga, por tanto, la escritura en dos tiempos. Un primer tiempo en el que voy a consolidar todo el circuito cognitivo, el circuito neurológico de la escritura, y un segundo tiempo en el que voy a trabajar sobre la escritura manuscrita. ¿De acuerdo? Muchas veces esta idea de que la escritura es más fácil que la lectura hace que antes de que los niños tengan ningún tipo de habilidad que les permita hacer este proceso escritor, es decir, identificar la letra, pensar aquello que yo quiero, pensar los componentes fonológicos de la palabra, buscar la grafía y componer, ya les estamos dando un lápiz y ya les estamos haciendo copiar. Y quiero aquí diferenciar la copia de la escritura. Cuando hablamos de copia, no estamos haciendo este proceso escritor. Cuando hablamos de escritura, quiere decir el proceso que hace el análisis de las partes fonológicas, la búsqueda de la grafía correspondiente y el plasmar esto en una producción gráfica. Cuando copio, ¿qué hago? ¿Analizo las partes? No tengo por qué. ¿Busco la grafía que se corresponde con este fonema? No tengo por qué. ¿Qué es lo que sí hago? Plasmo. Es decir, cuando hago copia, estoy trabajando la mano, no estoy trabajando el proceso. ¿Cómo trabaja este inicio del proceso, que os decía que desliga entre consolidar la parte neurológica de la escritura y la escritura manuscrita? En este primer tiempo, el gran material es el alfabeto móvil. El alfabeto móvil es un material para iniciarnos a escribir sin necesidad de tener que usar la mano, sin tener necesidad de tener que usar la escritura manuscrita. Para empezar a usar el alfabeto móvil, sin embargo, necesito condiciones. No lo voy a empezar a usar a la tuntum, sin, digamos, un trabajo previo. ¿Y qué necesito? Necesito dos cosas. Primera cosa que necesito ser capaz de separar cualquier palabra en sus correspondientes fonemas. La palabra dada yo voy a tener que ser capaz de separarla en todos los fonemas dados, ¿de acuerdo? Al oído. Y además tengo que conocer las grafías, tengo que tener claras cuáles son las distintas grafías. Cuando yo soy capaz de descomponer una palabra en todos los fonemas y además conozco las grafías, estoy ahora sí preparado para usar el alfabeto móvil. ¿Cómo se usa el alfabeto móvil? El alfabeto móvil son estas letras troqueladas, típicamente podríamos usar dos alfabetos móviles. La mayor parte de gente usa solo uno. Dos alfabetos móviles, ¿qué serían? El primer alfabeto móvil sería en el que habría letras rojas, letras azules y letras verdes. Las rojas son las consonantes, las azules son las vocales y las verdes son los dígrafos, es decir, una CH suena ch y la encontramos junta, no la construimos, sino que la encontramos junta y es de color verde. La doble L la encontraríamos junta y es de color verde, ¿de acuerdo? El segundo alfabeto móvil es en el que ya no hay verdes, sino que solo hay rojas y azules. Para saber si estamos
si tenemos posibilidad de, si ya estamos preparados para usar el alfabeto móvil, ¿cómo lo hacemos? Presentamos el alfabeto móvil y le decimos, venga, encuentra la... Y hacemos el sonido y ellos tienen que encontrar la grafía. Encuentra la A y ellos tienen que encontrar la grafía. Y así vamos haciendo y viendo si realmente la mayor parte de las grafías son capaces de ligarlas con el fonema correspondiente. Y luego lo haremos al revés. Le enseñaré una P y ellos van a decir, y esta suena, y ellos van a generar el fonema. Cuando vemos que esto es un pequeño test para saber si estamos posibilitados para usar el alfabeto móvil o no. En segundo lugar, la segunda actividad que haríamos una vez vemos que ellos ya autónomamente encuentran las distintas grafías. Yo te voy a decir una palabra, a. En mezcla, es decir, yo separo la palabra en cada uno de los fonemas y tú, niño, la vas a tener que componer. Una M, una E, una E, sí, una A. ¿De acuerdo? Una vez esto queda claro, tercer paso, escritura autónoma. Es decir, yo te voy a dar, yo te voy a dejar el alfabeto para que tú escribas lo que tú quieras. Otro tipo de actividades son las actividades tipo dictado mudo. Es decir, yo te doy una imagen, como por ejemplo lo que veis aquí, yo te doy una imagen de un dado y tú tienes que pensar, esto es un dado, D, A, D, O. Buscas las palabras y compones, giras la página y luego ves si lo has hecho bien o no lo has hecho bien. Y por último, ¿dónde encaja la lectura aquí? Pues una vez yo dejo manipular el alfabeto móvil, ¿qué es lo que pasa de manera natural? Y la línea aquí entre escritura y lectura está bien junta. Una vez yo he generado este proceso, la línea está junta y ¿qué empezamos? Empezamos a leer aquellas palabras que yo mismo he compuesto. Y empiezo a ver, y aquí se inicia, el inicio de la decodificación está después del uso de este alfabeto móvil. Por tanto, enfocamos en este primer tiempo en la escritura. Como veis, no es la escritura manuscrita, sino que es busca consolidar este proceso cognitivo de la escritura y luego, ahora una vez vemos que ya empiezan a componer palabras y a crear las palabras e intentar decodificarlas, entonces vamos a pasar a la decodificación, a la lectura y vamos a enfocar en las actividades de lectura. Las primeras actividades de lectura son las cajas de lectura. Tenemos dos cajas de lectura. Una primera caja en la que los objetos que van a encontrar se escriben de la misma manera que suenan al oído, por tanto, y una escritura natural. Y una segunda caja en la que ya empezaremos a encontrar estas anomalías, ¿de acuerdo? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la condición para empezar a usar las cajas de lectura? Pues cuando vemos que ya hemos hecho uso de este alfabeto móvil, cuando vemos que ellos ya empiezan a decodificar las palabras que han empezado a construir a través del alfabeto móvil, ahora sí es el momento de iniciarse en las cajas de lectura. ¿Qué encontramos en las cajas de lectura? En las cajas de lectura encontramos objetos. Insisto, Montessori, al principio de todo que os he dicho, aprendemos con la acción, aprendemos experimentando. Hay una gran relación entre la mano y la cognición y por tanto vamos a trabajar bastante sobre ella. Hasta aquí, hasta estas cajas de lectura, todos los materiales son manipulativos. Vamos a tener que usarlos con las manos. Incluso en la caja del sonido para trabajar la fonología, etc. Vamos a poner objetos, no ponemos imágenes, ¿de acuerdo? Las cajas de lectura. Entonces, hay una caja en la que dentro hay pequeños objetos y luego encontramos tiras de papel. ¿Cómo funciona? La idea de las primeras cajas de lectura es que los objetos que encontremos estén bien contrastados a nivel, es decir, no me pongáis todo de objetos que empiezan por la letra A o por la letra C o la que queráis, sino intentar contrastarlos. Voy a presentar la caja
Y voy a coger el papel y voy a hacer el trabajo de modelaje. Voy a escribir delante de ellos. Imaginaros que yo encuentro un gato y escribo gato. Le doy el papel a un niño y le pido que rompa el papel donde termina la palabra y con esto que trabajo la idea de la palabra, ¿vale? Le doy la palabra y le digo, a ver si puedes encontrar. ¿Qué hace aquel niño que ya está preparado para decodificar? Decodifica. G-A-T-O. Gato. Y lo encuentra. ¿Qué hace aquel niño que aún no está preparado para decodificar, pero sin embargo ya sabemos que tiene correspondencia grafía-fonema y que tiene fonología, porque ya está usando de manera autónoma el alfabeto móvil y para usar el alfabeto móvil necesita tener una buena conciencia de fonema y necesita conocer las letras, ¿de acuerdo? Con lo cual, ya sabemos que está preparado, quizá no se siente aún seguro para lanzarse, pero ve la G y la recuerda. Y entonces analiza los objetos y ve que hay un gato y piensa cómo funciona, cómo suena gato. G, y hay una A en el texto que he escrito. Y luego sigue pensando la G y la A y deduce que pone gato. Quizá no la ha decodificado, pero ha deducido. ¿Qué hacemos con este niño que aún no estaba preparado para decodificar? Primero, le damos una opción de seguir adquiriendo estas habilidades. Le damos muchas pistas, porque aún antes de saber decodificar ya puede darnos una respuesta positiva, porque tiene el objeto, porque está contrastado con los demás, porque tiene que deducir, porque tiene que activar estas habilidades que tiene. Y por tanto, le estamos dando experiencias positivas. Mirar lo diferente que es hacer esto, que no que me den un papel en el que ponga gato y yo tenga que decidir qué hay. ¿Veis la diferencia? Entonces, por esto os decía antes que los materiales Montessori trabajan a varias velocidades. Un mismo material trabaja a varias velocidades. Aquel que te decodifica te lo va a decodificar y aquel que no te lo decodifica pues tiene la oportunidad de deducirlo y por tanto colocar este gato donde toca. La primera vez escribimos, ellos colocan y después quedan las tarjetas para que ellos vayan clasificando y vayan jugando de manera autónoma. ¿De acuerdo? La segunda caja de lectura, una vez ya tenemos un buen trabajo a nivel de la primera caja de lectura, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ya hemos empezado a arrancar este proceso decodificador. Ahora vamos a presentar la segunda. ¿Y en la segunda qué encontramos? Pues en la segunda trabajamos de manera explícita aquellos dígrafos, aquellas anomalías del lenguaje. Si habéis trabajado el alfabeto móvil con las letras verdes, ya las hemos ido trabajando. Y aquí es una manera de seguir trabajando este trabajo. Y por tanto, encontraremos imágenes o objetos como chocolate, llavero, queso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para seguir trabajando sobre las anomalías del lenguaje, porque si escribiéramos y se escuchara de la misma manera, la vida sería mucho más fácil, pero como no es así, como por un lado pronunciamos y por otro lado escribimos, hay que trabajar de manera explícita esto. Y Montessori propone al inicio de este proceso lector trabajar de manera explícita estas anomalías. ¿Y cómo lo hace? Lo hace, por ejemplo, con las bolsas de lectura. ¿Qué son las bolsas de lectura? Las bolsas de lectura son unas bolsas o sobres o lo que tengáis, en la que dentro que son temáticas por un sonido que presenta diferentes grafías. Por ejemplo, G a veces se escribe con una B o a veces se escribe con una V. El sonido K a veces se escribe con una C y a veces se escribe con una Q y una U. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es? Vamos a tener un sonido, una bolsa por cada uno de estos sonidos. ¿Y qué habrá dentro de estas bolsas? Dentro de estas bolsas encontraremos unas pequeñas tarjetas en las que haya palabras, ¿de acuerdo? Y esté marcado en verde
el sonido que estamos trabajando. Imaginaos que estamos con el sonido Q y encontraríamos la casa y la C estaría marcada en verde. El queso y la Q y la U estaría marcada en verde. Si giramos en estas bolsas, encontramos el sonido, encontramos la letra detrás para que ellos vean. Ellos saben que la letra que está marcada suena K, porque se lo hemos dicho, es la bolsa de la K, ¿de acuerdo? Encontramos estas pequeñas tarjetitas y encontramos unos pequeños libritos en los que además hay el dibujo, ¿de acuerdo? Aquellos que ya saben decodificar, te lo decodifican. Aquellos que aún están, cuando llegamos a las bolsas de lectura, ya han empezado a decodificar, pero puede que yo no sepa que la C y la E no suena que, sino suena C. Entonces, estas bolsas de lectura sirven para esto. ¿Qué es lo que hacemos? Presentamos una bolsa, explicamos, presentamos otra bolsa, explicamos, y el trabajo que hay que hacer con las bolsas de lectura, ¿qué es? Clasificar. Una vez hemos presentado todas las bolsas de manera individual, luego vamos a dar 2 bolsas a la vez. ¿Y qué van a tener que hacer ellos? Clasificar. Buscar las de la K y ponerlas en la K, y las de la B y ponerlas en la B. Y cuando vemos que 2 bolsas, 3 bolsas, y vamos a ir añadiéndolas. Y es un trabajo de clasificación. En este trabajo de clasificación que estoy haciendo, estoy decodificando y estoy llevando la atención a estas anomalías del lenguaje. Perdonad. Otra actividad, uy, voy tardísimo, venga, voy terminando. Otra actividad que tenemos son las acciones. Las acciones son unas pequeñas tarjetas en las que nosotros vamos a escribir una acción en la segunda persona del singular, ¿de acuerdo? La escribimos delante y ese trabajo de modelado de la escritura es importantísimo. Y se la enseñamos. Decodifican, aquí ya no tienen, aquí ¿qué es lo que pasa? Que ya no tienen aquella imagen, ya no tienen aquel objeto, sino que aquí ya sabemos que pueden decodificar. La decodifican y la hacen, la tienen que hacer. Es una actividad súper divertida para ellos. Y por último, los dictados mudos, que podemos hacer, los dictados mudos que os los he presentado con el alfabeto móvil porque es un área de trabajo, también de escritura. A partir de aquí, lo que os decía, una palabra, un palo, busco, palo, y una vez he dado la vuelta a la tarjeta y he visto cómo se escribe palo y si lo he escrito bien o no lo he escrito bien, ahora lo escribiría de manera manual, de manera manuscrita. Y aquí ya empezaría con los dictados mudos, cuando ya empiezo a escribir, ya ligaríamos con las actividades que trabajan sobre la escritura manuscrita. Quedaros con esta idea, 3 tiempos. Primer tiempo, habilidades prelectoras, importantísimo y muy largo en Montessori. Segundo tiempo, inicio de la escritura, pero del proceso. Tercer tiempo, enfoque en la decodificación. Y cuarto tiempo, actividades que ya activan la escritura manuscrita. Hasta aquí esta parte de contenido. Os he dicho que tardaría 45 minutos, 35, de hecho os he dicho 40-45, ya me he ido como siempre. Pero nada, simplemente dejarme explicar. Tenemos 2 cursos que trabajan sobre el área Montessori. Un primer curso que trabaja desde el inicio, lenguaje, conciencia fonológica, correspondencia, grafía, fonema e inicio de la escritura y la lectura, es decir, trabaja toda el área hasta el inicio de la lectura. Y un segundo curso, porque nos lo habéis pedido y es una novedad, de hecho no lo presento hoy, digamos, un segundo curso que lo que trabaja es el área de la lectura y el área de la escritura manuscrita, ¿vale? ¿Cómo funciona el curso Montessori? El curso Montessori normalmente tiene 6 semanas de formación, abrimos cada semana un blog, etcétera, etcétera. En esta ocasión, como estamos en periodo estival aquí en España, lo que hacemos, como cada año, es dejamos los cursos en abierto todo el mes de julio y todo el mes de agosto. Podéis acceder al contenido, a la plataforma, en el que desde el minuto 0 está todo el contenido
colgado. Los cursos, este curso se acompaña de talleres online, pero live, digamos, como este que estamos haciendo, pero no como una sesión magistral, sino como un taller de trabajo. No es un webinar, es un taller. Hay 5 talleres, uno que trabaja sobre sobre la neurociencia de Montessori, otro que trabaja sobre el área del desarrollo del lenguaje y el fomento lector, otro que trabaja sobre materiales del inicio de la escritura, otro materiales sobre la lectura, o sea, prelectores, inicio de la lectura y la escritura, y un último de cierre, ¿de acuerdo? Entonces, como ya hemos empezado todos estos webinars, las personas que se añadan ahora, por ejemplo, vamos a ir repitiendo estos 5 webinars durante todo el mes de julio y agosto, vamos a repetirlos, ¿de acuerdo? El contenido lo tenéis colgado y simplemente que tenéis una propuesta en un horario concreto de talleres presenciales. Además, por ejemplo, los de Montessori son súper divertidos porque hacemos trabajo en grupo, os divido en salas, súper rico. El otro día tuvimos el segundo y fue una chulada, nos lo pasamos muy bien y es un curso que creo que merece mucho, mucho la pena. ¿Qué más os cuento? Pues por mi parte esto es todo, digamos. Os voy a compartir el enlace por si alguien siente curiosidad, ¿vale? Y os voy a compartir también la ruta para acceder a él. Os lo voy a compartir. Un segundo, que comparto pantalla. Y... Ay, que no. ¿Por qué no sale? Vale. Ahora me saldrá. Creo. Ahora, vale. Entonces, si entráis en nuestra página, cuentosparacrecer.org, y entráis en cursos y clicáis en lectoescritura, el que sale número 1, digamos, por defecto es aprender a leer con Montessori. Clicáis aquí y aquí ya tenéis toda la información. Si no tenéis la moneda está en euros. Si vuestra moneda no es el euro, me lo preguntáis mucho, veis que aquí pone cambio de moneda, podéis cambiar la moneda y darle a intro y se cambia automáticamente, ¿vale? Os dejo en el chat igualmente el enlace directo, ¿vale? Y si tenéis cualquier duda, os dejo también mi correo electrónico. Aquí va. Igualmente os dejo también en el blog, que sepáis que en el blog tenemos mucho contenido abierto y publicado ya, que si os interesa el tema, pues podéis bucear por aquí. Yo os voy a dejar el enlace directo al tema Montessori. Cuando le dé por abrirse. Aquí. Vale. Vale. Mirad, solo tenemos que filtrar aquí Montessori y aquí encontraréis todo lo que hemos publicado sobre Montessori. Os dejo el enlace a Montessori directo también. ¿Qué más? Y también tenéis la opción de los vídeos, ¿vale? En vídeos os dejo también el... Y como siempre os digo, tenemos la opción de que sepáis que tenemos una página de Pinterest en la que volcamos todo nuestro material y lo ordenamos, que a veces es más fácil. A mí me resulta como muy interesante poder tener el material ordenado. Y este es un poco lo que propone Pinterest y os voy a dejar también la carpeta de Montessori, porque no solo hay material nuestro, cosas que hemos escrito nosotros, sino cosas que han escrito gente que nos gusta y que seguimos y por tanto que también compartir
Compartibles de guapas que dicen, pues eso. Ay, ahora os he puesto el que no era, perdonad. No, alimentación emocional no. A ver si os puedo encontrar, si nos dejo, aquí. Este es el de Montessori, ¿vale? Venga. Aquí va. Vale. Dejo de compartir. Me voy a contestar 4 preguntas, pero insisto, ponerlas por preguntas y respuestas porque si no se van a perder. María, ¿cuándo inicia el curso? El curso inicia ya. Es decir, el curso ahora está en libre seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que si lo compras hoy, inicias hoy. Está todo el material en abierto. Las webinars, os digo, vamos, el viernes tenemos la tercera, vamos por la tercera. Pero no pasa nada, podéis entrar en la tercera porque yo voy a volver a repetir la primera y la segunda, ¿vale? Merece mucho la pena, tenemos un grupo muy chulo en Montessori y los talleres, la verdad es que estoy súper contenta porque una de las cosas que me cuesta muchas veces, es en los cursos hacer los talleres, ¿no? Que la gente venga a la parte, la gente se conecta a la plataforma cuando quiere, pero a veces cuesta más que vengan a los talleres. Y en este curso Montessori la gente está viniendo masivamente, entonces es súper interesante lo que se genera. Entonces, el curso empieza ya, desde cuando quieras, plataforma abierta hasta 31 de agosto. ¿Incluye certificados? Sí. Al final de la acción formativa, cuando terminéis, me mandáis un correo y me decís, María, he terminado el curso, yo os mando un enlace. En este enlace hay un test online y si dais un positivo, digamos, si la mayor parte de las preguntas, más del 50% de las preguntas son positivas, nosotros emitimos un certificado en el que constan las horas que habéis dedicado, que estimamos que dedicáis al curso. ¿Vale? Me voy a preguntas, ahora sí. Vale, Lorena, Lorena preguntó cómo podemos enseñar a construir en base al error y ofrecer oportunidades para manejar la frustración. Vale, no es bien el tema de hoy. Todos los materiales de autocorrección que propone Montessori trabajan sobre esto, ¿vale? Igualmente, yo os voy a dejar, os animo a que busquéis, si no conocéis esta mentalidad de crecimiento, esta teoría de Carol Dweck, en la que de manera muy práctica, por ejemplo, sobre el lenguaje, usando el lenguaje podemos ayudar a trabajar todos estos temas. Yo os dejo un par de posts para que los leáis con calma, pero pensar que toda esta idea de los materiales de autocorrección es una manera maravillosa de que el error no esté estigmatizado, porque yo mismo me corrijo, ¿vale? Os paso info por el chat, ¿vale? De todo este tema. Vale, lo dejo por aquí. Lo dejo por aquí, esperar que... y os dejo algunas actividades para el aula, ¿vale? Pensadas para el aula para aprender a tolerar la frustración basadas un poco en esta idea de la mentalidad de crecimiento. Vale, no cuentas con plantillas. Por ejemplo, si haces nuestro curso, Erika, yo te voy a proporcionar plantillas para elaborar los materiales. Por ejemplo, yo os proporciono plantillas para elaborar, por ejemplo, el alfabeto móvil, os propongo plantillas para elaborar letras de lija, etcétera, etcétera. Es decir, creo que el problema no es verdaderamente comprar los materiales, sino conocer la metodología y, sobre todo, ser capaces de entender la filosofía Montessori, que a veces creo que es lo más complicado. Erika, me preguntas por qué manuscrita, no sé cuál es la pregunta, si me la detallas mejor. Al escribir algo no lo tenemos que leer para saber si lo hemos escrito bien, entonces no estamos leyendo y escribiendo. Vale, al escribir algo, el proceso cognitivo de la escritura es más fácil porque implica menos pasos que el de la lectura. Cuando nosotros estamos escribiendo, ¿de acuerdo? Por tanto,
típicamente lo escribimos. ¿Dónde pongo el foco? En el niño. El material que yo le he propuesto, ¿cuál es? Es un material de escritura. Y pongo el foco en la escritura. Pero como tú dices, y por esto digo que la frontera entre escritura y lectura, que no copia, ojo, que no copia, el proceso entre la escritura de verdad y no la copia, es muy fino, esta diferencia entre escritura y lectura por lo que dices. Porque de manera natural yo empiezo a leer aquello que yo mismo he escrito. Pero cuando copio no se da esto, simplemente es cuando activo el canal de la escritura. ¿Por qué a los niños se les facilita leer y lo hacen perfecto, pero cuando escriben a través de dictados se les complica? Porque, como he dicho antes, si escribiéramos de manera natural y si la escritura, toda ella fuera 100% natural, no ocurriría. Pero lo que pasa es que el lenguaje escrito tiene ciertas anomalías. Y si no me las enseñan de manera explícita, hoy he explicado algunas estrategias como estas bolsas de lectura, entonces la escritura se complica. Básicamente por esto. A ver, Olga me pregunta, ¿en el momento de elaborar el alfabeto móvil es relevante tomar en cuenta los colores rojo y azul o verde o se pueden usar otros? A ver, el método propone estos. Si tú quieres hacer una interpretación libre, no creo que pase nada. Al presentar el alfabeto móvil, ¿qué sonido tienen que decir con la letra Q? Vale. La primera aproximación a la letra C no es con el alfabeto móvil, sino con las letras de lija. No lo he explicado hoy. Y cuando presentamos las letras es porque los niños ya identifican el sonido inicial de las palabras. Entonces lo que yo hago es ligar un conocimiento que es el fonológico con un nuevo conocimiento que es el de la grafía. Y por tanto yo no digo, ahora os enseño la C, sino que yo os digo, mirad, y les enseño una hoja, una plantilla en la que hay una C y les digo, esto hace, esto suena. No les doy el nombre de la letra, sino les doy el sonido, que ya lo conocen y lo ligo con un conocimiento nuevo que es la grafía. Cuando estamos usando el alfabeto móvil, ellos este conocimiento ya lo tienen. ¿Se realiza con todas las letras aunque tengan sonidos diferentes? No te entiendo esto, pero bueno. Y para los... Es que no presento letras. No presento letras. No estoy presentando la C, la D o la Q, sino que ligo un conocimiento fonológico con una grafía. Insisto que esto no lo hemos hablado hoy, es anterior, ¿de acuerdo? ¿Es recomendable enseñar la grafía, el fonema y un gesto que represente a la grafía y el fonema? Vale, sé que hay varias, ahora está bastante de moda el tema de los gestos. El tema de los gestos creo que puede ser una buena muletilla para ayudarme a enfocar. Insisto, el orden lógico es primero la fonología y después la grafía, ¿de acuerdo? No vamos a enseñar la grafía y la fonología a la vez, primero la fonología y después la grafía. Entonces, si el gesto me ayuda a enfocar en el número de fonemas que tiene una palabra, vale. Creo que es súper interesante cuando hablamos sobre fonología y cuando presentamos fonemas, trabajar sobre la gestualidad, ver dónde está mi boca, cómo pongo cuando hago una hago así, cuando pongo una arriba, cuando hago una así, ¿de acuerdo? Más que un gesto que es aleatorio. Esto es como el mismo... esto es como, no sé si conocéis el monstruo de los colores, que presenta, cada emoción es un color. Bueno, ¿por qué la rabia es roja y no es negra o no es de color azul marino? Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor para mí la rabia es negra. Pues al final el gesto es muy aleatorio. Entonces, creo que si me tuviera que enfocar en algo más que un gesto, me enfocaría en la gestualidad y en poder hacer muchos ejercicios delante de un espejo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una cosa muy interesante si presentáis la caja del sonido es que pongáis una foto de cómo es la cara cuando hago este sonido. ¿Es una bolsa por sonido? Sí, es una bolsa por sonido. En un bico de las letras,
en lugar de ponerle el pictograma, ¿sería mejor ponerlo de forma física en un inicio? ¿Cuál sería tu opinión? En un bingo de las letras podríamos, si trabajamos con el alfabeto móvil, podríamos poner distintas letras, sí, con las letras del alfabeto, sí, sin problema. Aunque creo que en este caso, cuando estamos preparados para hacer un bingo de las letras, probablemente toda esta parte más experiencial ya no es tan necesaria y lo podéis hacer con imágenes, ¿eh? Toda la parte, fijaros que toda la parte de objeto lo trabajamos hasta la caja de las letras. A partir de ahí ya la mayor parte de actividades ya no son tan de tocar con el objeto, con lo cual aquí un bingo de las letras depende de qué hagas, si lo que dices son palabras o si lo único que estás trabajando es la grafía y el fonema, depende. La información de los cursos la recibís en el correo, sí, os la mando en el correo y os he dejado el enlace, que es donde encontraréis toda la info, de hecho. Para niños bilingües, ¿se pueden introducir ambos lenguajes con el mismo método y trabajar en paralelo? Vale. A ver, el tema de los niños bilingües, pensar que esto, si son 100% bilingües, es decir, tienen las mismas destrezas del lenguaje en un idioma que en el otro, podríamos hacerlo. Si no es el caso, mi consejo es que lo hagamos con el lenguaje en el que son más diestros. Activemos toda la ruta de la lectura y luego nos enfoquemos en el otro, en otro lenguaje. Porque, como veis, este es un proceso que tiene su base en el lenguaje. Entonces, si no somos diestros en el lenguaje, es mucho más complicado. ¿Son homologados por quién? Pregunta clave. Mirar, el tema de la homologación, ¿vale? Entiendo que la pregunta viene por el caso de España. Nosotros estamos situados en España, el 30% de nuestros alumnos están en España, el 70% están en otras partes del mundo mundial. Entonces, en España cada comunidad autónoma tiene su proceso de homologación. Nosotros somos muy activos, ahora generamos un curso, otro, es un proceso larguísimo y al final iniciamos, cuando empezamos hace 6 años, estamos en el mercado, hace 6 años empezamos y al final decidimos que no íbamos a gastar nuestras energías. Lo único que sí que hacemos en España es que si tenéis opción de bonificación a través de Fundación Tripartita, porque trabajáis en un colegio o en alguna institución y tenéis opción, sabéis que hay esta opción de la bonificación de Tripartita, nosotros podemos gestionaros todo el trámite. Pero la homologación hace muchos años que decidimos que no íbamos a invertir aquí, digamos. Tiene 6 años, está en aislamiento. Paola me dice que quiere conectar con las actividades que plantea la escuela. Estoy buscando alternativas de filosofía Montessori. ¿Qué me sugieres para transmitirle entusiasmo para aprender a leer? Yo realmente para transmitir entusiasmo para aprender a leer, lo que te recomiendo es la lectura compartida y que tú cuentes muchísimos cuentos. Y que empieces a hacer juegos con las palabras y que le fuerces pero patatero. Y que si tienes opción empieces a jugar y jugar y jugar. Y a partir de aquí veas dónde está él, cuál es su punto y te dejes guiar mucho por su propio interés y su propio proceso. El proceso de aislamiento es un proceso muy difícil y ocurren muchas cosas y creo que aún no tenemos claro qué efectos tendrá esto, especialmente en los niños, y por tanto entiendo que cueste mucho pensar que podemos seguir el mismo ritmo que seguíamos cuando no estamos encerrados, ¿no? Entonces, calma y mucha observación y dejarse guiar, para mí.
¿Hay algún descuento para las maestras venezolanas que queremos hacer el curso? Hoy os compartiré, siempre que haga una webinar, mando un 10% de descuento y esto es lo que habrá, ¿de acuerdo? En el mail os voy a mandar un pequeño descuento del 10% hasta el domingo, dura hasta el domingo. Chicos, se me ha ido mucho la hora, voy a contestar y me quedan un montón. Me quedan un montón de preguntas por contestar. Os dejo mi correo electrónico. Os voy a dejar mi correo electrónico aquí, ¿vale? Si tenéis alguna duda, como necesitáis realmente una duda concreta, no dudéis en contactarme, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, pero voy a tener que cortar ya. Llevamos ya 20 minutos de más de la hora y encantada, pero tengo otra cosa ahora y no me puedo retrasar más. Simplemente os doy las gracias por haber venido a esta sesión de hoy. Os animo mucho a seguir buscando y a seguir descubriendo esta metodología. Es una metodología espectacular. Y si os animáis a hacer el curso, es un curso muy, muy chulo y la verdad es que tenemos un grupazo, o sea que si os unéis, creo que os gustará mucho. Muchísimas gracias. Y, por último, simplemente recordar que cada viernes colgamos los webinars de la semana siguiente. Si vais a nuestra página y entráis los viernes en webinars gratuitos, veréis las propuestas para la siguiente semana. Os espero. Un beso. Sed felices.